El invitado es Rubén Bolívar, especialista en derecho marítimo y además también en petróleo. Decíamos, Rubén, con Dylan Pereira que una gran actividad estuvo Venezuela en el Tribunal Internacional por excelencia, que es la Corte Internacional de Justicia, que es creada por las Naciones Unidas, y que ahora, bueno, hay argumentos para poder probar que ese territorio es nuestro, el Esequibo, que hay grandes cantidades de posibilidades en lo material, pero también el tema ambiental y ecológico, que es fundamental, y lo que tú eres especialista en esa materia también, la inmensa riqueza petrolera y todo lo que es la delimitación del mar territorial y del mar económico también, internacional. Sí, bueno, buenas tardes, embajador, buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso programa. Bueno, el día de hoy, interesante lo que usted está diciendo y haciéndole un seguimiento, ¿no? Lo que venía diciendo el amigo Dylan Pereira, que está en la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, ya estamos en una fase, estamos en cuenta regresiva de Venezuela. El país está en un juicio al cual fuimos llevados de alguna manera por una demanda unilateral de Guyana. Guyana en la búsqueda, en realidad, de tener seguridad jurídica para todos los inmensos proyectos petroleros que está haciendo en la zona. Y entonces optó por esa vía, por la vía del saliéndose o tratando de salirse del Acuerdo de Ginebra de 1966. No obstante, la última decisión de esta instancia ratificó que seguimos en el contexto del Acuerdo de Ginebra y ahora vamos a lo que se llama contramemoria, que es la contestación de la demanda, por utilizar un término un poco más coloquial, no obstante que es un término jurídico, que se va a realizar el 8 de abril del año 2024. En esa oportunidad, tendremos nosotros la oportunidad, Venezuela, quizás como nunca, realmente quizás como nunca, Venezuela tendrá la oportunidad de acudir a una instancia internacional a exponer su verdad, sus títulos históricos, geográficos, de todo tipo, De hecho, ya jurídicos. en las sesiones anteriores, cuando se introdujeron las observaciones preliminares, la vicepresidenta y también los abogados de la parte venezolana expusieron ampliamente lo que nunca se había puesto en la Corte Internacional de Justicia, que es la argumentación seria de fondo, y sobre todo ahora que podemos probar que eso era, como decía Dylan, por el utiposidetis juris, era el territorio de Venezuela desde el descubrimiento del tercer viaje de Colón, que tocó precisamente allí en esas costas, y después permanentemente hubo alteración de mapas por parte de Inglaterra, que llegó después que los holandeses le cedieron un territorio y además cambiando los mapas permanentemente, y lo del tribunal, que tú puedes mencionar, que el otro día lo decías, de lo ilícito, lo doloso de ese tribunal, tanto la constitución del tribunal como el laudo arbitral. Sí, en realidad, bueno, históricamente, si nosotros analizamos, como lo hemos venido haciendo, muchos venezolanos, expertos en el tema, han venido revisando y todo lo que es el contexto histórico y jurídico de esta relación y de lo que tiene que ver con la Guayana Esequiba, hemos llegado a la conclusión de que aquí lo que ha habido una gran injusticia, una gran injusticia histórica en la cual Venezuela fue despojada por un tribunal arbitral en el cual prácticamente ni siquiera participó. Hubo un vicio o una cantidad de vicios en ese laudo de 1899 que prácticamente dejaron anulado, son para los venezolanos es nulo e írrito la decisión que allí se tomó. Tan es así que después de muchos años de Venezuela haciendo actividades en las instancias internacionales, logramos el Acuerdo de Ginebra, donde Inglaterra accedió, no obstante que ya habían sido beneficiarios de esa decisión y tenían la posesión también, porque ellos estaban ocupando el territorio, usurpando, diríamos más bien, accedió en el contexto y en el marco de las Naciones Unidas a ir a un proceso de revisión de esta sentencia. Y ahí se llegó al Acuerdo de Ginebra. Bueno, era un tiempo también de descolonización de los países de África, de América Latina y de Asia, reclamando esos territorios que ocupaban las potencias y establecieron ese principio de seguridad jurídica, ¿no? Hasta donde poseía la metrópoli es el territorio de los nuevos países. Y así lo recogen todas las constituciones de Venezuela. Sí, bueno, y de hecho, fíjese, embajador, que en la última decisión que fue dictada por la Corte Internacional de Justicia, no obstante que no dieron la razón a Venezuela en el argumento de que Inglaterra tenía que ir como parte indispensable, sí. indispensable del juicio, lo cual resulta prácticamente desde el punto de vista jurídico inexplicable. Sin embargo, bueno, es una decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia. No obstante, el juez ad hoc de Guyana, que forma parte de los que forman la Corte Internacional de Justicia, en su
motivación de la sentencia, o mejor dicho, hay una figura que los jueces pueden de alguna manera explicar, hacer algunas observaciones a la decisión. Y este juez estableció o fijó su posición. Este juez ad hoc, que es un juez alemán, juez por parte de Guyana, estableció que el argumento que estaba tomando Guyana desde el punto de vista de que no debían comparecer Inglaterra, era un argumento que no tenía ninguna validez. Por otro lado, el juez... Sí, porque Venezuela firmó, fue con Inglaterra, tanto el laudo arbitral como el Tribunal Constitutivo en Washington, y además firmó el Acuerdo de Ginebra. Fue con Inglaterra. 66, sí, con Inglaterra. Incluso pero de todas maneras, como lo decía Dylan y tú lo firmabas, la sentencia afirma que Guyana sigue siendo un país más, pero Inglaterra fue el que tiene la responsabilidad en caso de daño causado, responsabilidad internacional. Y esa conducta de tanto de Inglaterra como parte en ese laudo, en ese juicio, como de los jueces que comparecieron, los jueces árbitros que comparecieron a ese tribunal, va a ser revisada. Eso también es uno de los puntos favorables de la sentencia en favor de Venezuela, que se decidió que esa conducta va a ser revisada. No están excluyendo a Inglaterra o al Reino Unido de toda la responsabilidad que pudo haber incurrido en esa decisión, sino que la Corte consideró que Guyana era suficiente para poder sostener de manera independiente el juicio. Por cierto, hace unos días vi en un canal de Venezuela una amplia exposición de un historiador muy documentado, que es nuestro embajador en Naciones Unidas, el embajador Moncada. Vamos a ver si los que quieran se las hacemos llegar, porque es muy interesante el estudio histórico, seguir el recorrido de cómo Inglaterra fue adulterando mapas y aprovechándose que era un imperio. Pero como tú decías, en Naciones Unidas se le dio razón a Venezuela de la situación planteada y bueno, se revisaron muchos otros temas a nivel mundial de descolonización. Yo creo, embajador, que incluso yendo un poquito más allá, es una oportunidad de oro para que no solamente Venezuela y Guyana, esa relación que estamos definiendo en este momento, sino el mundo en general, conozca todo el alcance que tuvo el colonialismo en el mundo y los imperios, grandes imperios que se impusieron en el mundo. Creo que es un momento de revisión del colonialismo como figura histórica, como figura y el impacto que tuvo en muchos países, en América, por supuesto, casi todos fuimos colonias de España. Además es interesante, Rubén Bolívar, es interesante, el doctor Rubén Bolívar también ha sido escuchado por la Comisión Especial del Parlamento, ¿no?, sobre el tema del Esequibo, porque la Guayana sigue siendo fundamental en la consideración geopolítica hoy del universo y sobre todo de Venezuela en la propiedad de esos territorios. Ya regresamos con el doctor Rubén Bolívar, especialista en Derecho Marítimo y en Derecho Internacional.